por este canal de Justin TV, el canal de la verdad, el canal de la vida. Bendiciones para todos ustedes, los que hacemos el Ministerio Internacional Verdad de Vida y el Ministerio Unidad de las Dos Varas. Con nosotros, acá en estudio, en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, Suramérica, se encuentra nuestro hermano Marcelo Espinosa, con quien vamos a estar en este día llevando a cabo este estudio de las cartas de Pablo. Para esta ocasión, Gálatas. Vamos a hacer en este primer capítulo una reseña histórica sobre esta carta, porque es importante saber realmente a quién le escribió Pablo, porque las traducciones bíblicas del cristianismo dicen que Pablo le escribió a una iglesia denominada Gálatas, y esto no tiene asidero jurídico en la escritura, así que vamos hoy a analizar este tema. Y para este estudio contamos con la presencia de nuestro hermano Moshe Ben David, que está en Sevilla, España, y nuestro hermano Alejandro Hanaya Ospina, que se encuentra en Miami, que por cierto tiene un poco de problema con su señal por una tormenta eléctrica que hay, pero ya está con nosotros. Y también nuestro hermano Yohanan Aleph, nuestro hermano, pues que por cierto es un gran predicador que está también con nosotros compartiendo estos temas. Con ustedes Marcelo Espinosa, para que se dirija también y envíe sus saludos y bendiciones. Adelante, Marcelo. Shabbat Shalom a todos los hermanos. Queremos también participarles que estamos aquí con nuestro hermano Bill Borden de la Quejilá de Carolina del Norte, que nos está visitando también. Él ha venido, como ya sabemos, la semana anterior él vino a hacer unos trabajos que él hace con su profesión cada año. Él tiene una manera de manifestar su amor a los hermanos, haciendo profesionalmente, atendiendo, sirviendo con sus recursos a la comunidad. Él ha escogido el Ecuador y nosotros estamos muy bendecidos con la visita. Welcome, Bill. Para todos los hermanos vamos a hablar este libro es el más comprometido con el más tergiversado, podríamos decirle, con el gran engaño que ha tenido en los últimos 2000 años la comunidad que busca del Eterno. En esta carta primero se han atribuido como remitentes, como beneficiarios también de la carta, se han distorsionado la verdad, se ha desenfocado del contexto, y todo esto es el estudio que Marcelo ha preparado y los hermanos para hacer esta aclaración, porque la cristiandad tiende a distorsionar casi todas las cartas, el contexto, pero esta carta es la que a ellos les da sustento para abolir la ley, cuando realmente la carta es de exaltación de la ley y desenmascara las falsas doctrinas. Bien, adelante, Moshe. Bueno, saludaros, feliz día para todos los que estéis escuchando. Es una bendición volver a teneros. La semana pasada no estuve por aquí porque estuve fuera de la ciudad, pero bueno, esta semana sí vamos a iniciar el libro de los Gálatas y todo lo que realmente nos encierra en este maravilloso libro que tanto ha dado que hablar a través de los siglos. Y últimamente, bueno, pues la verdad es que la diferenciación que tenemos entre los que se llaman conocedores del Evangelio y los que realmente persiguen la verdadera doctrina. Hoy Yohanan no está conmigo, tiene su propio ya su cuenta, así que bueno, le dejo también a él que salude porque está deseoso de entrar, no sabía si lo estaba escuchando, así que Yohanan, adelante. Hola hermanos, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. Ah, bien, gloria a Dios. Os saludo a todos hermanos porque estaba deseando de empezar esta aventura como ahí. Pues supongo de que claro, esto cada uno de nosotros tenemos que aprender ya de por sí mismo. Anda, escucha. Que nada, que esto será maravilloso emprender este libro, un libro muy aclarador, cuando se entiende las escrituras desde un punto de vista diferente.
porque el punto de vista cristiano normalmente nos lleva siempre al mismo lugar, al callejón sin salida, donde siempre llegamos nosotros y empezamos a romper esa salida con las preguntas de siempre. Pero esto ¿por qué? Esto no entra en la cabeza, esto no es lógico, esto no tiene por qué ser así. Y claro, esas preguntas no son de nosotros, sino es el espíritu que el Ruach que está constantemente redarguyendo, diciendo que hay que atravesar esa pared porque esa pared la han impuesto los hombres. Bueno, yo estoy muy agradecido de formar parte de este proyecto. Ya hablaremos con más tiempo de otras cositas que han estado sucediendo durante esta semana. Y nada, doy paso al siguiente hermano para que salude. Bien, nuestro hermano Alejandro tiene un poco de problema con la señal, ya se estará reincorporando. En Bogotá, en Colombia, en Cali, también está nuestra hermana Yamile, y que también quiere enviar un saludo y bendiciones para todos ustedes. Adelante, hermana. Salón, hermanos, salón a todos, un saludo de aquí que está allá en Guayaquil, a todos en la congregación de Monarquisa, a todos un gran saludo y pues feliz de estar aquí, gracias a todos. Bien, ahora sí, hasta que nuestro hermano Alejandro Espina se incorpore, vamos a empezar ya con el estudio para no dilatar el tiempo. Antes de empezar con el inicio, digamos ya en el contexto de la carta a los Gálatas, como traduce la Reina Valera y las demás traducciones bíblicas cristianas, es necesario que hagamos una reseña histórica respecto de esta carta. ¿Por qué? Porque las traducciones hicieron perder la verdad de lo que plasmó del pensamiento de Pablo, del llamado Pablo, que realmente es el Sholiat Shaul, no el apóstol Pablo. Pero bueno, así se lo conoce en el mundo cristiano, por lo tanto nosotros siempre vamos a estar mencionando el nombre de Pablo. Entonces, para entrar en la reseña histórica, nuestro hermano Bill pues ya tiene el texto, él no entiende español, pero ahí hay un intérprete que si necesita algo, le va a estar comunicando, le va a estar traduciendo. Dice esta carta, supuestamente en la traducción vernácula, que Pablo le escribe a una iglesia llamada Gálatas, y esto es un total error, porque realmente si nosotros leemos el texto arameo de donde se tomó la peshita, esto es algo que quiero aclarar porque hay muchos hermanos, sobre todo nuestro hermano Candy Suárez de España, me escribió diciendo que me recomienda no seguir leyendo la peshita porque la peshita tiene errores en su traducción, al igual que la Reina Valera. Y en eso tiene razón, las traducciones al español todas tienen errores. Por eso es necesario que nosotros vayamos aprendiendo, hermanos. Acá ya estamos empezando un círculo de enseñanzas de hebreo, acá en la Keilah, para que los hermanos comiencen a identificar verbos, sustantivos, pronombres y luego conjugaciones. ¿Por qué? Ciertamente a muchos se nos va a complicar ser unos expertos en hebreo o en arameo, pero lo que sí debemos aprender es a utilizar el programa EastWord, que nos da la facilidad de tomar las Biblias que tienen la codificación Strong y nosotros podemos ir al origen de la palabra para saber qué realmente fue lo que se escribió. Esa es una herramienta fundamental y muy buena, que la puede encontrar en nuestros sitios web www.ministerioverdadevida.hindo.com, que le aparece en la pantalla, o la página de la Torah Salva, torasalva.hindo.com. Eso es importantísimo. Ahora nosotros vamos a saber la importancia de conocer el origen de las palabras, porque ciertamente la Biblia Peshita, inclusive la Israelita Nazarena, que es una versión revisada de la Peshita de nuestro hermano José Álvarez, todavía contiene errores. Pero si nosotros vamos al Targum siriaco, Targum significa en hebreo traducción. El Targum siriaco es arameo, de donde es tomado la Peshita.
Esta versión dice en el libro de Gálatas, en vez de decir Gálatas, dice Galut Ya. Esta versión es del siglo I, por tanto es lo más antiguo y lo más exacto que existe. Y es de ahí donde nosotros vamos a corroborar que Pablo no le escribió a ninguna iglesia llamada Gálatas, sino que Pablo escribió a Galut Ya. ¿Y quién es Galut Ya? Es lo que hoy día vamos a aprender. Ahora, cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas, habían pasado 700 años del cautiverio de las 10 tribus, llamada la Casa de Israel, o el Reino del Norte, por el rey de Asiria, y fue llevado o deportado hacia varias ciudades dominadas por los asirios, que es precisamente a donde Pablo escribe. La deportación en hebreo y en arameo, que se escribe igual, porque provienen de la misma raíz, de una raíz semita, que es el mismo origen, es la palabra galá. Galá significa expatriar o deportar, y también significa extraer, revelar o mostrarse. Eso es algo muy lindo que vamos a ver más adelante, porque fíjense que de donde viene galut, que significa expatriado o significa transportado, cautivados o cautivar, proviene de una raíz que también significa expatriar, pero que también se utiliza para decir extraer o revelarse. Y eso es algo muy hermoso, porque hay una promesa en el libro de Amós y en el libro de Abdías que precisamente utiliza esta palabra para aquellos expatriados que luego van a ser recogidos. Eso es algo hermoso. Pero sobre todo lo que debemos saber, lo que todo investigador o lector de la Escritura debe saber, es que Gálatas no es una ciudad. Que Pablo se refiere es a la provincia de Galacia. Si ustedes leen, estamos en el libro de Gálatas, capítulo número 1, en el versículo número 2, ustedes van a darse cuenta que Pablo dice: Pablo apóstol y los hermanos a las comunidades de Galacia. Galacia era una provincia dominada por Roma, y le llaman provincia romana a los escritores. ¿Por qué? Porque Roma era un imperio que empezaba desde Portugal, toda Europa, Asia, y recordemos que trataron de llegar a un extremo de África. Entonces, cada región se constituían en una provincia, como el caso de Judea, era una provincia del Imperio Romano. En Galacia estaban asentadas varias ciudades como Iconio, como Antioquia, como Derbe, como Listra y como Licadonia. Entonces, no es una ciudad, no es que le esté escribiendo una iglesia. Imagínense que está escribiendo a muchas ciudades de una región. Por eso le dice a las comunidades de Galacia. Eso es lo que deben saber. Sí, a ver, vale en este punto que los hermanos también, cuando se refiere a un punto específico, encontramos en Apocalipsis 3, 2 y 3, habla de las quejilot, ubicadas en diferentes lugares exactos. Pero nosotros vamos a comprobar lo que dice Marcelo Como, con la misma escritura, que es lo único que nos sirve a nosotros. En primera de Pedro vemos que Pedro, ¿a quién se refiere? Esta es la señal más clara de quiénes eran los Gálatas. Pedro los nombra, dice, Kefa, apóstol de Yeshua HaMashiach, a los expatriados de la dispersión, de la diáspora. No está escribiendo a iglesias que están en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. ¿Qué vemos aquí? Vemos que está Pedro refiriéndose a una zona. Son zonas, no está hablando de ciudades específicas, pero también está hablando de quién es la audiencia. La audiencia específicamente de la carta de Gálatas son los expatriados. O sea, él no predicó a gente que no conocía absolutamente nada. Entre los expatriados obviamente debe haber personas que venían guardando voluntariamente, anhelantemente la Torá. Y eso es gente que sabía de Torá, sabía de legalismo, especialmente porque Gálatas específicamente no es una carta que habla de la redención, de la resurrección, no habla de la salvación,
en sí, sino está hablando de un cuidado que tiene que tener por un evento que se dio en aquel lugar, que estaban tratando de confundir a los hermanos con el legalismo. Bien, algo importante que debemos resaltar es cuándo se escribió esta carta. Luego de sus viajes misioneros, luego de que Pablo, o Shaul como se llama realmente, conoció todas estas regiones de Asia Menor, porque Gálatas es lo que en aquel tiempo se llamaba Asia Menor, que hoy en día es Turquía. Y él conoció todas esas regiones en sus viajes misioneros, y luego, en el desarrollo de la carta, nosotros vamos a notar que Pablo les dice, me maravillo, o me irrito, o me exalto, que tan pronto, luego de haberles enseñado, ustedes quieren ir detrás de otro evangelio. Entonces eso quiere decir que él ya estuvo predicándoles a ellos, y nosotros en Hechos de los Apóstoles, si seguimos las enseñanzas que ya hicimos de Hechos de los Apóstoles, si usted sigue todo el libro de los Hechos, se va a dar cuenta que en todas estas ciudades ya estuvo precisamente Pablo. Entonces él escribe esta carta alrededor del año 48, o del 48 al 52, cuando él ya estaba en Roma, es decir, cuando él había pasado ya muchos años. Entonces, nosotros tenemos que estar claros en algo muy importante. Que cuando Pablo escribe, habían pasado 700 años del cautiverio de las 10 tribus que habían sido esparcidas por todos estos lugares, y que la misión de los apóstoles es continuar la obra de Yeshua. ¿Cuál es la obra de Yeshua? Que la resalta en Mateo capítulo 15, versículo 24. Vino a buscar a la oveja perdida de la casa de Israel. Y a eso envió a sus emisarios, a sus llamados apóstoles, y por eso Pablo dice que él fue enviado a los gentiles, que no es otra cosa que la oveja perdida de la casa de Israel. Entonces, Pablo no le escribe en una iglesia llamada Gálata, Pablo le escribe a un conglomerado de israelitas que habían perdido su patria, que estaban dispersos por el mundo, que estaban errantes por estas localidades, y les escribe luego de que las había predicado él y otros emisarios, otros apóstoles, otros predicadores, conocedores de la Torá, que les habían enseñado a practicar nuevamente la Torá, y sobre todo que le habían enseñado que Yeshua HaMashiach, al que le llaman Jesús, es el Hijo de Yahweh, al que todo cristiano le conoce como Dios. Entonces, con esta enseñanza previa que Pablo y el resto de emisarios les habían dado, Pablo les escribe a los Gálatas porque habían anomalías. Es decir, habían llegado personas vestidas de predicadores, pero que realmente, como él les dice, eran lobos rapaces que querían destruir la labor de Yeshua. Eso lo vamos a revisar ya en el estudio de la carta. Ahora, en esta reseña, y ya para darle paso a los hermanos, no sé si Marcelo quiere complementar algo, lo importante es saber que Pablo le escribe a Galut ya, y ya vamos a ver a la luz de la Escritura quién es Galut ya. Porque no es que nosotros lo digamos, o no es porque en la Biblia siriaca, de donde tomaron la peshita, dice Pablo y los hermanos a Galut ya, no solo por eso, sino que vamos a demostrarle que en el texto del Tanakh, en dos libros que se escribieron en arameo, como es el de Daniel y el de Esdras, y también el de Nehemías, por la influencia babilónica que tuvieron ellos 70 años en el cautiverio, posiblemente estos libros se escribieron en arameo, aunque nosotros sabemos, por lo que dice Esdras y Nehemías, que nunca perdieron su identidad, nunca perdieron su idioma, su dialecto no lo perdieron nunca, porque recordemos que cuando Esdras encuentra los rollos de la ley o de la Torá, y cuando empieza a enseñarle al pueblo conforme a lo escrito en los rollos, los mandamientos del Eterno, las personas que no entendían por qué se habían mezclado con personas de otras naciones y hablaban otros idiomas a sus hijos, les fue mandado a los escribas y a los sacerdotes que les enseñen el idioma hebreo para que comprendan la Torá. Entonces, todas estas evidencias bíblicas, escriturales, es importante tenerlas. Por eso es que es preciso que un predicador se prepare, que un predicador entre a una yeshiva, digamos, a una escuela, o que se autoeduque
buscando información, porque no es posible que haya leído simplemente alguna vez la escritura, o que alguien le haya dicho ponte a predicar y se suba a un púlpito, abra una Biblia mal traducida y escoja 2 o 3 versos para hablar de cualquier tema, llevando a las personas a creer algo irreal, totalmente falso, como esto de que Pablo le escribió a una iglesia llamada Gálatas. Eso no tiene asidero jurídico en la escritura. Bien, antes de continuar, les quiero dar un dato de cómo aparece, por ejemplo, la Biblia Peshitta. Eso es importante que ustedes sepan, y que si tienen la posibilidad de adquirir una versión de esta, pues sería muy buena para los estudios. La Biblia Peshitta sale de, como les decía, del Targum siriaco, que es un Targum muy antiguo. Uno de los más conocidos, o el más antiguo, es el de Atesazón, que lo escribe Tasiano, o sea que lo tradujo Tasiano. Ese es posiblemente el más antiguo porque data del año 170. Sí, a los hermanos que, si es que es siríaco, quiere decir de esa región de Siria, entonces es de la región de Aram. El idioma en que está escrito este Targum es el arameo. El arameo es siempre parecido al hebreo, pero tiene sus diferencias, entonces es un texto que se puede tomar de primera mano. Otra cosa que contextualmente se puede decir de la carta a los Gálatas como una introducción. Estamos hablando de la introducción de alguien se fue a cambiar lo que estaba establecido por los Sholiachim, los emisarios, los apóstoles. En la primera, alguien les predicó la verdad, luego infiltrados quisieron cambiar la predicación, quisieron introducir ¿qué quisieron introducir? ¿Cómo podemos saber eso? ¿Quién nos puede explicar más que las Escrituras? Y eso nos puede demostrar Hechos 15:1, cuando empieza un debate en Jerusalén. Vemos que se reúne la primera congregación, la congregación de los israelitas mesiánicos. Se reúnen a tratar un tema específico, que era que algunos hermanos estaban tratando de influenciar en otros el asumir la circuncisión conforme al rito de Moisés, porque eso era prácticamente lo que se trató en Jerusalén. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que esta carta tiene mucha relación y mucho contexto en eso. Es que se estaba tratando de llevar a la tradición, al rito, al ritual. ¿Y dónde podemos nosotros darnos cuenta? La misma carta nos da una interpretación de este contexto. En Gálatas 3:10, que nos toca coger antes de tiempo, Gálatas 3:10 mismo, para aclarar cuál era el tema central de Gálatas. En Gálatas 3:10 vemos que dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que permanece en todas las cosas descritas en el libro de la ley. Con este verso los cristianos, nosotros también en la cristiandad, tratábamos de decir que ya no había que cumplir la ley. Y muchos años demoramos inclusive nosotros en comprender esto. ¿Por qué? Porque aquí dice, es contradictorio. El mismo verso dice por un lado que es estar bajo maldición cumplir la ley, y a mitad del verso dice que porque es maldito el que no cumple la ley. Es algo absurdo. Lo que estamos viendo son dos palabras concretas que están aquí. Es obras de la ley y cosas escritas. Esto es lo que nos aclara, porque en Galacia se estaba tratando de meter obras de la ley. ¿Qué es eso? El Masea Torah. Masea Torah es las tradiciones rabínicas o tradiciones de hombre, rituales que habían distorsionado el mensaje. Y Pablo les dice aquí claramente a los Gálatas, este es el centro de toda la carta, les dice no a las obras de la ley, al Masea Torah, tradiciones, sino a las cosas escritas. Es la única manera de entender que solo la Torah escrita es lo que Yeshua dijo que se debía predicar, y eso fue lo que hizo Pablo. Bien, hasta ahí yo quisiera que los hermanos también intervengan, porque hay un poco más de material para la reseña histórica, pero me gustaría también ya la versión de los hermanos para seguir con el tema. En ese orden, vamos a pasarle a Alejandro, porque pues se le perdió antes la señal. Adelante, Alejandro. Yo pienso que
extremadamente claro, la escritura es muy clara con lo que ustedes están narrando y explicando en este momento. Yo no tendría nada más que añadir. Yo creo que más bien comencemos con la carta, o no sé si quizás Moche quiera añadir algo más, pero sería interesante empezar a leer la carta para desmenuzarla, porque es bien profunda la carta de los Gálatas. Adelante, Moche. Yo prácticamente estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Alejandro, pero sí hacer una puntualización. Ahora vamos a ver leyendo la carta precisamente lo que dice. Sea anatema todo aquel que directamente no predique esta buena nueva. Con lo cual, hoy en día hemos visto a través de las religiones, a través de las épocas, a través de los diferentes tiempos en los cuales se han ido cumpliendo ciertos parámetros en los que ya mismo se nos advierte en la Torá, que realmente cada uno ha ido aportando cosas nuevas, pero son cosas de hombres. Se han desviado directamente de la línea. Y evidentemente el versículo que Marcelo Espinosa acaba de dictar es tremendo porque tenemos la explicación en Torá y ahora después la vamos a dar. Así que por mí, exactamente como Alejandro, empecemos con la carta y ahí vamos a ir desarrollando poco a poco. Yohanan, adelante. Buenas, hermanos. Sí, yo me gustaría empezar con la carta, aunque me gustaría puntualizar una cosita. Sé que la carta fue dirigida no a una iglesia, sino a todas las iglesias, que es lo que se llama hoy Turquía, que después fue islamizada por los árabes por Turquía. Y lo que sí es verdad que el tema de las obras de la ley es confuso hasta que en la cueva del Qur'án aparecieron unos escritos que, como todos sabemos, fueron secuestrados por la Iglesia Católica, pero apareció el Isaías, que está ahora mismo en Lavín, y apareció otro libro más. ¿Ese libro cuál era? Las obras de la ley. Las obras de la ley explicaban exactamente qué eran el compendio de mandamientos rabínicos que envolvían a la ley de Yahweh. ¿Qué pasa? Que estos compendios iban amarrando y volviendo inútiles los mandamientos del Padre, como bien explica Yahoshua en el capítulo 15 de Mateo, cuando el lavamiento de manos, ¿no? Que cuando dice, invalidando así la palabra de Yahweh por su tradición, o sea, por los mandamientos que iban montándose encima de ellos, porque ellos tienen tres tipos de mandamientos: el mandamiento dirigido por Yahweh en la Torá, mandamientos dichos por los profetas y mandamientos rabínicos. Se supone que ellos dicen que los mandamientos rabínicos son inspirados por Yahweh, pero bien sabemos de que en el capítulo 15 el mismo Yahoshua los condenaba a consecuencia de que impedían el funcionamiento de los mandamientos de Yahweh. Yo creo que no debemos de pararnos mucho, empezar con la carta poco a poco, y si queda algo en el tintero, tenemos otra semana para poder sacarle todo el jugo a esta carta, que es una carta apasionante. Y paso el testigo al compañero. Bien, entonces vayamos ya al capítulo 1, versículo número 1 de esta carta. Capítulo 1, versículo 1 dice: Shaul, enviado, no de parte de hombres ni por intervención humana, sino por medio de Yeshua el Mashiach y de Yahweh el Padre, quien lo resucitó de entre los muertos. Versículo número 2, y este es importante, y aquí vamos a parar para hacer el estudio. Y todos los hermanos que están conmigo, a las comunidades de Galacia. Bien, como les decía, la palabra aramea, galut, codificada con el número 1547, es equivalente a la palabra hebrea galú, que está codificada con la H 1546. Ambas palabras, que se escriben y se pronuncian igual, significan exiliar, dispersar y expatriar. Para que nosotros tengamos claro el origen de la palabra, vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 17, porque es importante algo que nos relata en Segunda de Reyes, capítulo 17, donde en el versículo 6, yo acá en el texto, que ustedes lo van a ver en nuestro sitio web, le he puesto
En arameo, como se escribe en el original, bueno, en Segunda de Reyes no es arameo, sino hebreo. En Segunda de Reyes está el texto hebreo y está subrayado y resaltado con rojo la palabra galá, que es de donde sale la raíz de galut. Segunda de Reyes 17 dice así, traduce de esta manera al español. Melet Melehim, Bet Melehim, Segunda de Reyes, capítulo 17. En el 9º año de Josea, que es el rey Oseas, como traduce la Reina Valera, el rey de Ashur, o el rey de Asiria, como dice la Reina Valera, capturó a Shonrom, que es Samaria, y deportó a los israelitas a Ashur, es decir, a Siria, y los estableció en Halat, en Jabor, en el río Gozán, y en las ciudades de Madai, que son las ciudades de los medos. Cuando dice que el rey de Asiria deportó, utiliza la palabra galá, una palabra hebrea, ese es el verbo galá, que significa expatriar, significa deportar, significa exiliar. Esa es la raíz de galut. Entonces eso es algo que ya había ocurrido 700 años antes de que Pablo escriba la carta. Pablo, conocedor de este episodio que ocurrió y que está narrado en el libro de los Reyes, utiliza esta misma raíz para decir o escribir o llamar a todos los expatriados, a las 10 tribus de Israel que estaban en la diáspora, que estaban en otras ciudades, en otras naciones, para llamarlos galut. ¿Por qué? Porque eran expatriados. Entonces la forma hebrea y aramea de llamar a las personas que no estaban en su nación. Él no pudo haberle dicho de otra manera porque él hablaba hebreo y posiblemente hablaba arameo porque era el idioma que se estaba predicando en las zonas de Galilea. Era un arameo con dialecto galileo, que posiblemente Yeshua lo hablaba, porque Yeshua se crió en esas regiones. Y si vamos a Daniel capítulo 2, versículo 25, vamos a ver la misma palabra, la palabra galut, pero escrita en arameo. Daniel 2:25 dice de la siguiente manera: entonces Ariot llegó apresuradamente a Daniel. Mire que no se llama Daniel, sino Daniel. Él básicamente, en el fondo, en la raíz aramea, él significa Elohim. Eso, claro, es un prefijo. Entonces, llegó apresuradamente Daniel a la presencia del rey y le dijo: así he hallado un hombre de los cautivos. Si usted lee el texto arameo, cuando dice cautivo, utiliza la palabra galut. Entonces Daniel era un galut. ¿Por qué? Porque no estaba en su tierra, porque estaba expatriado, porque estaba deportado. ¿Sí ve? Por eso Pablo, cuando escribe a ese conglomerado de israelitas que están en la diáspora, les escribe galut. Sí, me recordé, relacioné ahorita que Dan significa el que juzga y él significa Elohim. Entonces Daniel significa el que juzga por Elohim, porque el hijo de Jacob, Dan, el de las 12 tribus, uno de ellos será el antimashiach. Él es el que juzga, pero desautorizadamente, porque el que tiene que juzgar siempre será la tribu de Judá. Esto es un paréntesis nomás. Correcto, Daniel significa Elohim es el que juzga, por eso se le revela a él el juicio para Israel. Bien, entonces, y el juicio para el mundo también, porque también a Daniel se le mostró el juicio a las naciones, y su nombre significa Elohim es el que juzga. Es importante, hermano. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, algo que dice Abdías, pero no se llama Abdías, él se llama Abad El, que significa el que, o Abdiyá, que significa el que le sirve a Yahweh, o el siervo de Yahweh. Por eso es importante no traducir los nombres, porque cada nombre tiene una importancia. Por ejemplo, le dicen Jesús. Jesús no significa nada. Le han dado muchos significados, pero en hebreo Jesús significa un hombre montado en un caballo, porque sería una palabra compuesta. En cambio, su nombre original, Yeshua, significa Él es el que salva. Y existen 77 versos, 77 ocasiones, en 76 versos, en el Tanakh, donde dice que Yahweh es la salvación y menciona la palabra Yeshua.
Bien, entonces volvamos a Daniel 2:25. Entonces Airot llevó apresuradamente a Daniel a la presencia del rey y le dijo así: he hallado a un hombre de los cautivos, a un hombre galut de Judá, quien dará a conocer al rey la interpretación. Entonces aquí vemos la utilización de las dos palabras. Y ahora vayamos al lo que dijo el profeta Abdías, como ustedes tienen en la Reina Valera y en otras versiones, que realmente se llama el Nebit Abadía. Abadía, que significa el siervo de Yahweh, o el que le sirve a Yahweh, porque proviene de la abad, es un verbo, el verbo servir. Entonces, Abadía o Abdías, capítulo 1, versículo 15, esto es algo hermoso, esto es algo hermosísimo, y aquí vamos a ver que se utiliza también las palabras que hoy estamos utilizando. Dice, como tú vistes, estamos en Abdías 1:15, como tú hiciste, así te harán a ti, tu conducta será vengada. Sí, dice Yahweh, contra todas las naciones se acerca el día de Yahweh. Verso 16, aquella misma copa que bebiste en mi monte santo, la beberán para siempre todas las naciones. Acá, para que más o menos se entienda, porque tendrían que leer todo el contexto para saber de qué se trata, Yahweh dice que como le hicieron a Jerusalén, que como sufrió Jerusalén cuando fue invadida y cuando fue quemado Jerusalén y el templo, y cuando fue muerta la gran cantidad de personas transgresoras de la Torá, así le va a pasar a las naciones. Por eso dice, la misma copa que tú bebiste, le dice a su pueblo, en el monte santo, así haré beber la misma copa a las naciones que te trataron mal. Repito, Abdías 1:15, como tú hiciste, así te harán a ti, tu conducta será vengada. Sí, dice Yahweh, contra todas las naciones se acerca el día de Yahweh. En aquella misma copa que bebiste en mi monte santo, la beberán para siempre todas las naciones. Beberán hasta que se les vuelva torpe el habla. Versículo 17. Pero en el monte Sión sobrevivirá un remanente y será santo. La casa de Jacob, pongan atención que cuando habla de la casa de Jacob está hablando de las 12 tribus. Porque si dijera la casa de Israel, está hablando solo de las 10 tribus después de la división del reino. Pero por eso nombra específicamente Yahweh, porque los lectores antiguos sí sabían diferenciar entre la casa de Israel y la casa de Jacob. Entonces dice, versículo número... O hay ocasiones en que dice todo Israel, se refiere también a las 12 tribus, pero luego como triunfadores, como pueblo ya escogido. La casa de Jacob son las existentes ahí, las 12 tribus que están en cualquier condición. Claro, en este caso, cuando Pablo dice, y todo Israel será salvo, se refiere al pueblo de Israel que creyó en Yeshua, que ese es el vencedor, correcto. Entonces, versículo número 17 dice, pero en el monte de Sión sobrevivirá un remanente y será santo. La casa de Jacob desposeerá a los que... La casa de Jacob, dice en el versículo número 17, la casa de Jacob desposeerá a los que la desposeyeron a ellos. Verso 18, la casa de Jacob será fuego, y la casa de José llama, y la casa de Saúl será paja, y la quemarán y la devorarán, y ningún sobreviviente quedará de la casa de Saúl, porque ha hablado Yahweh. Verso 19, así poseerá el Negev y el monte de Saúl también. Los de Sefarat y los de Pelechet poseerán el país, poseerán ese país los efraimitas. Los efraimitas estamos hablando como referente a las ovejas perdidas, las tribus perdidas, porque recordemos que Efraín es el primogénito de las 10 tribus. Repito, versículo número 19. Continúa, y el distrito de Shonrom, que es Samaria, y Benjamín, junto con Galat, y aquel ejército exiliado, aquí utiliza la palabra Galut, aquel ejército exiliado, la palabra Galut, de Israel poseerán lo que le pertenece a los cananitas hasta Serepta, mientras que la comunidad exiliada, otra vez utiliza la palabra Galut, de Jerusalén en Sefarat, poseerán los poblados del Negev. Verso 21.
porque marcharán libertadores en el monte Sión para hacer juicio en el monte Edom, y el dominio será de Yahweh. Entonces, como vemos, hermanos, acá se nombra la palabra Galut para decir aquellos que están exiliados, que no se trata de una persona ni se trata de una iglesia, se trata de todo un pueblo. Además, en ese verso debemos ver el contexto, que se trata del futuro. Es decir, prácticamente en los tiempos actuales, cuando venga este desenlace total de los últimos eventos de los de Harid Hayamim. Y nosotros vemos también que, bueno, Sarepta significa Francia, y otra cosa habla de expatriados. Vemos que están expatriados hasta el día de hoy, nosotros estamos en la diáspora. Entonces, vemos que es un término que está muy relacionado con la historia del pueblo del Eterno. Claro, y eso no se ha cumplido todavía en su totalidad, porque todavía vemos expatriados, es decir, todavía no se cumple. Además, Esaú no ha sido quemada por su totalidad, y acá dice que en el día que Yahweh domine, Esaú va a ser convertida en paja, mientras que el pueblo de Israel será fuego que va a quemar esa paja. Y Esaú simboliza hoy el cristianismo, y mientras el cristianismo exista, entonces esto no se ha cumplido, porque el cristianismo debe desaparecer para que brille la luz y la verdad. Entonces acá vemos, por ejemplo, esa promesa de Abdías o de Obed-Yah, que todavía no se cumple, y entonces nosotros vamos a saber cuándo los Galut-Yah van a ir a la Aliyah, porque recordemos que Galut-Yah significa expatriado, y Aliyah significa el retorno de esos Galut-Yah, de esos expatriados. Todos tenemos que retornar a nuestra tierra, a nuestro pueblo. Y esa labor le fue encomendada a alguien que dijo que había venido a terminar la obra de Yahweh. Si vamos a Isaías, capítulo 11, versículo 1, Yesayá, como realmente se llama ese Nevín, ese profeta, el profeta Isaías, realmente se llama Yeshayá. El profeta Yeshayá dice de la siguiente manera, en el capítulo 11, versículo número 1, vamos a leer gran parte de este capítulo. Pero un retoño brotará de la raíz de Isaí, acá dice en arameo del tocón de Isaí. Un vástago germinará de sus raíces, el espíritu de Yahweh reposará sobre él, espíritu de Jotmá, de sabiduría, de discernimiento, espíritu de consejo. Mire que no es espíritu de consuelo, por eso el Espíritu Santo no es el consolador, es el consejero, porque ese es el espíritu que recibió. Sí, vale aclarar a los hermanos que estamos haciendo una introducción a la carta de Gálatas. ¿Por qué? Porque es la carta que da malentendimiento casi a toda la doctrina. Es la que les sirve de sustento para que a los hermanos que no tienen mucho conocimiento en el cristianismo puedan rechazar la Torá. Entonces nosotros sí creemos que es nuestra obligación darle un enfoque histórico, contextual, para que se sepa que no se trata la iglesia de Galacia o la nueva iglesia de cristianos fundada en Galacia. Estamos hablando de la diáspora, del pueblo. Damos un contexto de quiénes son, a quiénes va dirigida la carta, cuál es el remitente, qué es lo que estaba pensando Shaul, cuál es el evangelio falso que les estaban predicando a los de Galacia, y quitar de raíz el hecho de que la cristiandad nos llama a los judaizantes. ¿Quiénes son los judaizantes? Y rápidamente decimos que los judaizantes eran los que trataban de enseñar la religión judía en este entonces, que era enseñar los legalismos. Correcto. Entonces sigamos con este libro de Isaías, que nos da una base bíblica o escritural de reconocer quién es Galut-Yah y qué vino a ser Yeshua a este mundo, que no es como dice la cristiandad. Entonces sigamos con el versículo número 2 de Isaías 11. Y el espíritu de Yahweh reposará sobre él, espíritu de sabiduría, de discernimiento, espíritu de consejo y de valor, espíritu de devoción, que eso es importante que tenga un creyente, el espíritu de devoción, pero no devoción a la iglesia ni al pastor, sino que tienen que tener devoción para lo que dijo, y la devoción es obediencia a los mandamientos del Eterno. Esa es realmente la devoción, que el Espíritu del Eterno reposó sobre Yeshua. ¿Para qué? Para que Él lo reparta a todos los creyentes.
Bien, dice, espíritu de devoción y de respeto a Yahweh. Eso no tiene un cristiano, hermanos, téngalo por seguro. Porque el cristiano que diga que respeta y que obedece o que tiene devoción a Yahweh, cuando se le dice que hay que cumplir los mandamientos del Eterno, no refutarían a querer cumplirlos, sino que lo harían, si es que tienen devoción y respeto a quien los creó o a quien los formó. Versículo 3. Recibirán la verdad debido a su respeto por Yahweh. No juzgará por lo que vean sus ojos, ni arbitrará por lo que perciban sus oídos. Verso 4. Así juzgará a los pobres con equidad y arbitrará con justicia a favor de los afligidos de la tierra. Golpeará a un país con la vara de su boca y matará al malvado con el aliento de sus labios. Verso 5. La justicia será el cinturón de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Verso 6. El lobo habitará con el cordero, el leopardo se recostará con el cabrito, el ternero y la bestia de presa, y el que se engorda estarán juntos, y un niño pequeño los conducirá. Versículo 7. La vaca y la osa pasarán, sus crías se recostarán juntas, y el león comerá paja como el buey. Verso 8. Un niño de pecho jugará en una cueva con la cobra, y un recién destetado extenderá su mano sobre el escorpión, sobre el escondrijo de la víbora. Verso 9. Nada malo o vil se hará en todo mi monte sagrado, porque la tierra estará llena de devoción a Yahweh, como las aguas cubren al mar. Verso 10. En ese día, la raíz de Isaí buscarán su consejo, y su morada será hermosa. Versículo número 11. En ese día Yahweh volverá a poner su mano para redimir la otra parte de su pueblo desde Ashur. Mire, cuando Isaías está profetizando, el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, las 10 tribus, la casa de Israel o las tribus del norte, ya habían sido dispersas. Y dice acá que Yeshua, porque si ustedes leen con atención el contexto, dice va a nacer de la raíz de Isaí. Recordemos que Isaí es el padre de David, y de David viene Yeshua. Entonces, de la raíz de Isaí dice que iba a nacer un ser, y que ese ser iba a tener la Shebúa Sefiró, los 7 espíritus de Yahweh. Básicamente de la casa de Judá. Básicamente de la casa de Judá. De los judíos salía este ser. ¿Quién es este ser? Al llamado Jesús, Yeshua. ¿Qué iba a hacer? Iba a mostrar y enseñar el respeto a Yahweh y la devoción. Eso es lo más importante. Iba a hacer que exista la justicia. Iba a acabar con el mal. Y sobre todo dice en el versículo número 11 que iba a traer al pueblo desde Ashur. ¿Qué es Ashur? Yo estoy leyendo en una versión aramea. Ustedes tienen Asiria en las traducciones españolas. Entonces, ¿a quién le está escribiendo Pablo? Pablo le está escribiendo a los que están en las regiones de Asia Menor, que era dominado por Asiria. Asiria tenía su asentamiento antes del Imperio griego y antes del Imperio romano, precisamente en estas regiones. Entonces, Isaías está diciendo que Yeshua, que ese ser, iba a traer, versículo 11, Isaías 11:11, subrayelo, grábelo, Isaías 11:11. Yeshua iba a traer de Asiria al pueblo del Eterno, lo iba a traer de vuelta, repito. En ese día Yahweh volverá a poner su mano para redimir a la otra parte de su pueblo. ¿Cuál es la otra parte de su pueblo? Isaías sabe que Judá todavía estaba ahí. Judá todavía no había sido cautiva cuando Isaías dio esta profecía. Judá todavía estaba en su territorio, pero ya no las 10 tribus de la casa de Israel. Entonces dice, la otra parte, como dijo Yeshua cuando vino en Juan capítulo 10, tengo que traer al otro redil, al que está allá afuera, lo tengo que traer. Y ya no habrá 2 rediles, va a haber un solo redil. Acá lo está profetizando Isaías en el capítulo número 11, versículo 11. Que Yahweh iba a redimir a la otra parte, a la que estaba en Asiria. Sí, hermanos, aquí una parte contextual y muy bonita, muy precioso, que esto nos muestra que el Eterno es maravilloso y está entre nosotros. Cuando ustedes ven que Yahweh expulsa o dispersa o saca
ustedes van a ver que siempre se van para el oriente, siempre se van para el oriente, siempre van al sol. Ahí vemos las doctrinas babilónicas. Cada que el Eterno sacó del jardín de Edén, les mandó a la dispersión, siempre fue al lado oriental, al este. Todos se han ido al este. Es porque ellos van a buscar al sol, o sea, es algo que nos hace entender la maravilla del Eterno. Siempre que regresa, los trae dando la espalda al sol. Cuando uno hace Teshuvá, da la espalda a la teología, al solar, a lo que vivimos hoy. Hoy vivimos del paganismo. El Teshuvá es el retorno a donde era, donde estaba él, a la raíz, al oriente, al oeste. ¿Y por qué vemos algo maravilloso? Que en el arca el sacerdote siempre mandaba a Azazel y hacía la unción en el lado oriental, con el dedo cuando hacía sacrificio de los animales. ¿Y por qué Yeshua tiene que haber ungido el arca en el lado occidental? Porque él es el retorno al Eterno, dando la espalda al sol. Claro, fíjese, importante, Marcelo usa la palabra Teshuvá, que es lo que traducen como arrepentimiento. Es decir, todo el que se arrepiente, que realmente se debe decir Teshuvá, que no es el mismo concepto, porque arrepentimiento, la persona se puede arrepentir de cualquier cosa, pero Teshuvá es regresar al origen de nuestro Dios, de Yahweh, de nuestro Elohim. ¿Cuál es su origen? Su voluntad, la Torá, la ley que él dio para los hombres. Hay que regresar a eso. Entonces, miren lo maravilloso de este versículo 11 del capítulo 11 de Isaías. Grábenselo, subrayenlo, porque es importante. Es importantísimo. Y lo que dice el versículo número 12, él levantará una señal para las naciones. Mire, Yeshua levantará una señal para las naciones. Yahweh dijo que la señal entre él y su pueblo es el Shabbat. El que no guarda Shabbat no va a tener esa señal. En Apocalipsis dice que cuando salga el destructor, se le ordena que destruya menos a los que tienen la señal de Yahweh, a los que tienen la marca de Yahweh. Y sabemos por lo que dice Yahweh que su señal, la señal de él para su pueblo es el Shabbat. Y acá dice que Yeshua pondrá señal a las naciones para juntar a los desterrados. Y aquí utiliza también la palabra Galá. La palabra Galá, que es la raíz de Galut. Es decir, Yeshua va a regresar a los desterrados poniendo una señal en las naciones. Repito, versículo 12, levantará una señal para las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los dispersos, y aquí utiliza una vez más la palabra Galá, de Judá desde los 4 extremos de la tierra. La señal no será el volver a guardar el Shabbat, tal vez, Martín. Claro, es que esa es la señal. Todo el que cree en Yeshua cree en la Torá, y el que cree en la Torá guarda el Shabbat. Entonces, ¿Yeshua qué vino? Vino para que en las naciones, los que estaban perdidos, porque hermano, esa señal, aquí no dice que esa señal la iba a poner en Judá, porque Judá sí guarda el Shabbat. Por eso dice que la señal la iba a poner en las naciones, porque las naciones no guardaban Shabbat. Y como la bendición a las naciones que se le dijo a Abraham es que su cera, su esperma, iba a estar regada por las naciones, entonces a través de Yeshua las naciones iban a recibir la señal del Shabbat. Esa es la bendición de Abraham. Bien, entonces le paso a los hermanos también para que ellos den su contribución antes de seguir con la carta. Adelante, Alejandro. Yo pienso que la carta es bien profunda y extremadamente clara. Sí es importante aclarar que no es a ninguna iglesia ni iglesias esparcidas en ese lugar a los que le está escribiendo Shaul Pablo, sino como ustedes lo acaban de aclarar, siempre es al pueblo de Israel, a las 10 tribus que están regresando a la senda antigua, como lo muestra la escritura por todas partes. También es importante aclarar que no nos está escribiendo a nosotros tampoco Shaul, ni mucho menos a un grupo cristiano, porque nosotros ni siquiera existíamos. Simplemente él está escribiendo en ese tiempo de la época a estas personas que están regresando al camino, y empieza a hacer una serie de llamadas de atención que ya veremos más adelante en la carta, por sus situaciones que estaban pasando en ese momento. Pero bueno, yo pienso que es extremadamente clara la escritura. Yo pienso que la verdad, agregar o quitar algo más no
Está todo perfecto. Yahweh siempre habla de un pueblo llamado Israel, habla de Jacob, que son las 12 tribus. Siempre en toda la escritura él se ha referido a su pueblo, y pues todos aquellos que regresamos a esas sendas. Bien, parece que Alejandro tuvo otra vez un problema con la señal y vamos a dar paso a nuestro hermano Moshe. Adelante, Moshe. Pues estoy totalmente conforme con lo que ha dicho Alejandro, aunque no se lo escuche. Es claro que realmente no habla una iglesia, ni un grupito, ni demás, sino que está dando directamente una instrucción de lo que era en ese momento. Y aunque Alejandro acaba de decir que no era para nosotros, ahí tengo que discrepar con él. No estoy contra él, pero sí, evidentemente, yo me siento, evidentemente, identificado con estos textos que acabas de leer. Es curioso porque además has tocado el texto de Abdías. Abdías es un libro prácticamente desconocido para todos los creyentes, sean cristianos o sean incluso evangélicos o protestantes. Es un libro que tiene tan poquita literatura, nada más que 21 versos, pero tan concretito, tan específico y tan tremendamente real, que hoy en día ese texto, habéis dicho que el futuro, es el futuro para el pueblo de Israel, o en este caso para la dispersión de Efraín. Es correcto, ese texto ya se está cumpliendo físicamente en Israel. Es cierto que Israel ahora mismo, el sur de Israel, que todo es el Negev, o lo que es, si hacemos una raya justo a la mitad de Israel, desde Tel Aviv hacia, ¿cómo se llama?, Jerusalén, pasando por, o mejor dicho, yendo hacia Jericó y de Jericó bajando hacia el Mar Muerto, al Yag Mamela. Dejaríamos a un lado también las cuevas del Qumran, pero desde ahí hasta la punta más sur-sur, que sería Eilat, todo eso es el Negev. Es curioso porque cuando habla del Negev, podríamos pensar que es un territorio muy concretito. ¿Qué va? Eso es todo el Negev. Es correcto que ahora mismo sí hay poblaciones cubiertas. Es correcto. Pero lo que todavía no ha sido concretamente diseñado, y mucho menos específicamente hecho para la ocasión, es este texto, de que se pongan directamente a todos los que están en Sefarat, es decir, los cautivos de Jerusalén, es decir, los expatriados, esos de Galacia, que realmente, pues ahora sí se está haciendo directamente el cumplimiento profético de este tema, del cual evidentemente, como tanto Marcelo Pazmiño como Marcelo Espinosa habéis tenido por lo menos información. ¿Por qué os digo esto? No solamente en Abdías viene ese texto, sino que realmente, por ejemplo, en Isaías 31 habla también de la restauración de Efraín. Es decir, el Eterno nos va dando los pasos a seguir o cómo van a suceder las cosas. Si es cierto que el libro de los Gálatas o de Galat, como llevamos hablando del verbo en cuestión, vamos a ser directamente llevados. La pregunta es, ¿vamos a ser llevados todos para allá? ¿Todos tenemos que ir a Israel? No creo que sea así de correcto o así de cierto, pero sí muchos tienen que llegar a Israel. ¿Para qué motivo? Tenemos que tener en cuenta que realmente el sitio donde él habla, eso de ese monte santo, donde las tribus, o en este caso las naciones, hicieron padecer y sufrir, como hoy en día estamos viendo que Israel está siendo otra vez atacada, otra vez manipulada, otra vez, evidentemente, todo lo que es el aparato publicista contra Israel. El mismo Mashiach nos lo dijo: no tendré paz hasta que yo vuelva. Baruch haba Beshen Adonai, en hebreo, bendito el que viene en el nombre del Mesías. Por lo cual vamos a ser un poquito, creo que inteligentes. Vamos a creer, como decía antes Marcelo Espinosa, lo maravilloso del plan del Eterno. Posiblemente estemos pasando por tribulación, posiblemente estamos en una situación tremendamente crítica en muchísimos casos. A nivel de Israel está ahora mismo bajo el fuego cruzado de sus enemigos, donde se han matado a sus hijos, donde evidentemente a la mano del Eterno llegará el momento en que les haga justicia, pero de momento están padeciendo. Exactamente igual que ellos, que son sus hijos directos, o podemos pensar que es la casa de Judá,
la casa del sur, ya que el norte somos todos los demás, ya que estamos en la dispersión, estamos en la diáspora, somos Efraín, y Efraín tiene que volver. ¿Qué va a ocurrir? Vamos a llegar en tiempo, en forma y en manera. Nadie de los que son suyos va a desaparecer, se le va a escapar de la mano, como dijo Mashiach. De los que me diste ninguno se me fue, excepto el hijo de perdición, para que cumpliese como estaba escrito en él. Esto es lo que realmente ahora mismo... al principio hemos hablado del texto de que decía que maldito el que realmente cumpliese, o sea, no hiciese el tema de la ley. Pero eso no es cuestión de Mashiach, eso no es cuestión de Pablo. Eso no es cuestión de que directamente se lo sacase de la manga, sino que en ese momento lo que hizo fue leer este caso, como hablamos de Romanos, leyó en Deuteronomios lo que venía escrito en la Torá, Deuteronomio 27-26, que dice que maldito el que no cumpla las palabras de esta ley, poniéndolas por obra. Y todo el pueblo dirá amén, o amén en este caso. ¿Por qué motivo le dijo esta frase? Porque evidentemente Moshe estaba recitando un montón de maldiciones que iban a cumplirse en caso de no hacer las cosas como Yahweh estaba ordenando. Y esta es la que cierra el ciclo de maldiciones. Es decir, hay que coger Torá y hay que cumplir Torá porque evidentemente es palabra del Eterno. No podemos saltarnos, como evidentemente en este libro, vamos a ver cantidad de maestros, vamos a ver cantidad de, permitirme la expresión, evangelistas. Es decir, gente que son más listos que nadie, que predican sus propios criterios. Son maestros en su misma opción, hasta que realmente sean confrontados con la verdadera palabra y sean hallados mentirosos, como nos dice en Apocalipsis 2. Con lo cual, tenemos que volvernos otra vez a la Torá. Tenemos que volvernos a las palabras de Mashiach. Tenemos que volvernos a las palabras del Eterno. Tenemos que volvernos a lo que el maestro Shaul, al Saleh Saúl, el apóstol Pablo, nos dijo. Porque Pablo no se saca nada de la manga. Pablo lo único que hace, como dijimos en el libro de Romanos, es copiar y pegar. Es decir, lo que yo he aprendido de mis maestros, y en este caso hablamos de Gamaliel, anda que hemos dicho cualquier nombre, Gamaliel era maestro de la Torá, era miembro del Sanedrín, y además encima, directo de Pablo. Era el que le enseñaba, que seguía a aquellos que seguían al Nazareno. Nunca persiguió cristianos, nunca persiguió a las iglesias de Cristo, porque no existía ese nombre. Por eso el nombre es un nombre falacio que evidentemente es a partir del siglo III, cuando Constantino evidentemente tiene ese don de manipulación para todas las cosas que hoy en día dan por dogma, como la Trinidad, como tantísima la cruz y ese tipo de cuestiones que no nos toca ahora. Por eso, bueno, pues el texto que has tocado de Abdías me gusta porque confirma, me gusta porque escucho la voz de Yahweh a través de mis hermanos y me gusta porque realmente lo que sigo esperando en mi corazón lo veo como cumplimiento delante de todos vosotros. Adelante, Yohanan. Bueno, pues sí, los hermanos tienen, cada uno en la parte que les toca, tienen una razón increíble, están muy bien situados, no hay duda de ello. Yo quería ir a un tema más explícito, la diferencia que hay entre la ley y las obras de la ley. La ley bien sabe que es la mala traducción de Torah, porque es Torah instrucción. La instrucción que Yahweh el Padre nos dio a nosotros para que nosotros pudiéramos desarrollarlo aquí en la tierra. Porque gracias a este desarrollo hacemos la voluntad del Padre y podemos vivir. Pues gracias a ellas viviremos. Pero nosotros, al llegar al cumplimiento de la Torah, hay una puerta en el cumplimiento de la Torah, que es el Mesías. Nosotros ya creemos en el Mesías, nos convertimos, creemos dentro de nosotros, ya llega ese espíritu de santidad que nos lleva a cumplir los mandamientos, las leyes del Padre. Claro, Pablo, por ejemplo, él quería que no fuéramos más allá del cumplimiento de la Torá, porque si vamos más allá del cumplimiento de la Torá estamos haciendo un esfuerzo en el cual nosotros queremos que se nos valore más que a otro, a consecuencia de que mi esfuerzo propio me pondrá por encima de otro hermano. ¿Qué pasa? Que el Padre no hace excepción de personas. Tú puedes hacer 10.000 esfuerzos por encima de cualquier otro que cumple el mandamiento como lo pone en la palabra.
pero que tú que tú hagas 10.000 esfuerzos más, y esto es una hipérbole, lo de 10.000 esfuerzos más, no te va a poner por encima de ese hermano que lo cumple como el Padre lo está diciendo. Por eso dice que esos mandamientos de hombre que fue impuesto por los rabinos, que es lo que se llama ahora mismo el Talmud de Babilonia, que es ese compendio de leyes que van cercando los mandamientos del Padre, y la diferencia entre el Talmud y la Torá es que ellos llaman al Talmud la Torá oral. La Torá oral no son más que mandamientos de hombre, y quieren ponerse no solo a la misma altura, sino por encima de los mandamientos de Yahweh. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que, claro, si tú te quieres poner por encima de... ¿Perdona? ¿Se me estaba escuchando? Sí, correcto. Ah, bien, creí que se me había cortado la conexión. Claro que nosotros estamos aquí pensando en que si las obras de la ley, las obras de la ley no es más que los mandamientos de hombres impuestos por encima de los mandamientos del Padre. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que los hombres quieren la gloria de Dios, la gloria de Yahweh. ¿Por qué? Porque en el Talmud, cada uno de los mandamientos de hombres siempre está firmado delante, siempre por Rabí no sé qué, Rabí no sé cuánto, y ese nombre queda ahí para la posteridad. ¿Qué es lo que pasa? Que cada maestro, cada rabí, va imponiendo una ley y una carga, como bien sabemos que es el Talmud. El Talmud es un libro enorme, lleno de mandamientos de hombres. Los mandamientos de Yahweh son 5 libros que son fáciles de leer, son fáciles de entender si no tienes un prisma ya impuesto, como el catolicismo, como el judaísmo, como ese tipo de... ¿Y qué pasa? ¿Qué es la libertad? La libertad es librarnos de esos mandamientos de hombre y cumplir la voluntad de Yahweh como nos lo dice, no ir más allá. ¿Qué te dice? El Shabbat, pues el Shabbat, muy bien, pues en Ezequiel 20 dice 2 veces: le di mis estatutos, les hice conocer mis decretos, los cuales el hombre que los cumpliere vivirá, y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Yahweh, que los santifico. 2 veces dice que la señal será el sábado, como ha dicho el hermano. ¿Qué pasa? Que cuando nos libramos de ese compendio de mandamientos de hombre, que Pablo también los hacía, porque Pablo en el versículo 14 del capítulo 1 de Gálatas dice, en el versículo 14 dice: más celoso de las tradiciones que mis padres. O sea que él cumplía, siendo discípulo de Gamaliel, él cumplía las tradiciones o sea, el Talmud, muchísimo más que la mayoría de los que mandaban entonces en Israel, porque era mucho más celoso que eso. Pero Yahweh, el Mashiach, entonces, cuando se le apareció en el camino, lo liberó de todo ese compendio de atadura en la mente que tenía, gracias a la gracia de Yahweh, y fue liberado y empezó a predicar lo que es la Torá pura y dura, simplemente. ¿Qué pasa? Que hay unos conceptos de Torá y hay unos conceptos de Torá oral, que es el Talmud, que es eso que nosotros no debemos de estudiar. Hombre, una cosa es estudiar y otra cosa es aplicarlo al pie de la letra por encima de la Torá. Entonces estamos cometiendo el error más grande de nuestra vida, porque podemos ser apóstatas, porque estamos dejando la voluntad de Yahweh por la voluntad de los hombres, que es lo que dice en Gálatas 1:10, dice: pues busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios, o el de Yahweh, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo del Mashiach. Pablo era un hombre que seguía el Talmud y también predicaba en 1 Corintios 4:6, en 1 Corintios 4:6 predicaba el no ir más allá de lo que dicen las Escrituras. En 1 Corintios 4:6 dice explícitamente, debería empezar por la mitad del ¿dónde está? 1 Corintios 4:6. Dice: pero esto, hermanos,
lo he presentado como ejemplo para mí, y en Apolos en amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más en lo que está escrito, está hablando de las obras de la ley. No sea que por causa de uno envanezcáis los unos contra otros. Me parece que me he equivocado, y era segunda de Corintios. Pero que estaba hablando directamente de, fijaros en la palabra de Dios, en la Torá, y no intentéis añadir nada, sino cumplirlo tal como está exclusivamente. ¿Y quién es Israel? Pues Israel, como dice el que cumple Torá, el que, como bien he dicho en Ezequiel 20, el que cumple los mandamientos y tiene por señal el Shabbat. Yo con esto, yo voy a pasar testigo al hermano para no ir más allá tampoco yo, y paso el testigo a un compañero y que dé su punto de vista. Sí, perfecta el antecedente y la enseñanza que nos da nuestro hermano Yohanan. Es importantísimo para entrar en la carta de Gálatas que nosotros sepamos qué son las obras de la Torá y, como dice nuestro hermano Yohanan, qué es el Talmud, de dónde proviene, qué sucedió en el tiempo de Yeshua en su entorno. Bueno, el Talmud es una compilación de los pensamientos rabínicos que hasta la diáspora del 135 estaba, se mantenía de una manera oral. Era una transmisión oral hablada de los mandamientos como el de lavamiento de manos o de que ciertas reglas que a la Torá le aumentaban, le ponían un entendimiento humano. Bueno, esto se compiló en lo que se llamó luego el Talmud, cuando para que ellos vayan llevando esa enseñanza de la sabiduría, de las escuelas rabínicas. Existieron rabinos muy prominentes. En la época de Yeshua existían dos corrientes ideológicas fundamentales que los apóstoles son evidentes en las escrituras, que ellos estaban sometidos a ciertas reglas, inclusive luego de que Yeshua ya participó de todos los eventos de las fiestas. Él fue elevado, retenido en los cielos momentáneamente. Pasaron años y el Eterno tuvo que hacer maravillas para que los apóstoles dejen esta contaminación, podríamos decir, por las tradiciones. Nosotros vamos a ver que luego de que saben a la expresión, escriben el Talmud, compilan todas esas enseñanzas, se llamaba la Mishnah, y ellos salieron con esas enseñanzas, y cada que había un tiempo de un rabino prominente, ellos escribían todas sus anécdotas, sus debates. Bueno, eso es parte del Eterno. Ellos son pueblo del Eterno, el Eterno hará su juicio con ellos. Ellos tienen un trato diferente porque ellos celebraron sus fiestas. Está escrito de que van a reconocer son pueblo con promesa. Nosotros lo que sí debemos aprender es la enseñanza de Yeshua, a lo que ellos también deben regresar, despojarse de esto. ¿De qué? ¿Volver a qué? Acabamos de ver que al Eterno no le gustan las obras de la Torá, y Gálatas es una carta luego de que Pablo cae en cuenta de que él no debía tampoco someterse a sus pensamientos. La corriente ideológica de Pablo, de Shaul, más o menos relacionada a esto, era que él pertenecía a la escuela de Gamaliel, a la enseñanza de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Un nieto de Gilel. Gilel era una corriente súper conocida, que estaban fariseos que seguían a Gilel y fariseos que seguían también a la otra escuela contendiente, una escuela más rígida, que era la escuela de Shammai. Al punto tal de que aparentemente nosotros sí podemos constatar de que Pedro, cuando tiene la visión del gran lienzo, él recibe esa visión. ¿Por qué? Porque él estaba metido con la escuela de Shammai. ¿Por qué el Eterno le manifiesta de esa manera? Mata y come, y él dice, le hace esa referencia de algo imposible, porque en la Torá había una aceptación para el gentil que se adhiere, y él dice claramente en Hechos 10, dice, sabemos que es abominación y que no un varón gentil visite la casa de un varón judío, entre a la casa de un gentil. Eso no está en la Torá, eso no está en la Torá. Es más, el Eterno nos enseñó a que hagamos misericordia, y está en Deuteronomio. Pero él dice, ahí comprendí, en el verso 28 de Hechos 10, comprendió que no debía seguir esa escuela de Shammai. Eso no estaba escrito. Entonces nosotros vemos que el Eterno también nos va despojando. Él era judío,
y siempre ha sido relacionado con la casa de Judá y con el despertar. Pedro, así mirará la casa de Judá que no tiene que apegarse a los mandamientos rabínicos. Y Pablo, cuando tienen una contienda Pablo, Shaul y Kefa, vemos que Kefa le reclama, Pablo reclama a Kefa porque no come con el grupo de gentiles. ¿Qué estaba haciendo Kefa? Guardando la escuela de Shammai. ¿Y qué estaba haciendo Shaul? Guardando la escuela de Gilel. Y obviamente esa parte de la escuela de Gilel sí se adhería a lo que era la Torah escrita. ¿Qué vemos en Gálatas que está sucediendo? Que vienen unos personajes que han creído en Yeshua, como en Hechos 15, fariseos que creyeron en Yeshua, que eran muchos. Por eso no se puede decir que los judíos están desechados, porque para la época de Yeshua, más o menos unas 400,000 personas de la casa de Judá conocieron a Yeshua. Y vemos que estos fariseos que seguían pensando con la influencia de las yeshivas, de las escuelas rabínicas, de las tradiciones, vemos que ellos querían circuncidar según el rito de Moisés. O sea, la circuncisión no se le dijo a Abraham cómo debía de hacerlo en un proceso clínico, en un procedimiento específico, pero había un rito que se conocía como el rito de Moshe que aplicaban las escuelas rabínicas. Si tú no te circuncidabas bajo un ritual, tu circuncisión no tenía validez. Y ellos empezaron a querer circuncidar a los recién regresados. Cuando estaban predicando esto, fueron gente a Galacia. En Galacia querían circuncidar conforme a los rituales. ¿Qué les dice Pablo? Las obras de la ley, básicamente en el verso 3:10 de Gálatas, les hace la referencia a todo el escrito. Les dice que por las obras practicar las obras de la ley, o sea, el Masea Torah, la traducción cambia y también hay un poco de malicia ahí católica metida, obviamente. Cambia y dice las obras de la ley, dice por la tradición estás fuera de la ley, entonces estás maldito por lo que no tienes ley, porque esa ley no es, la tradición oral no es Torah. ¿Por qué? En el mismo verso dice, porque escrito está que maldito el que no guarda la Torah escrita, escrito está. ¿Qué está diciendo? Lo escrito, hermanos. Esa es una enseñanza de Yeshua. Básicamente Yeshua viene a destruir la enseñanza rabínica. Yeshua da la información de lo que se debía hacer para guardar la Torah, que no era complicado, que era lo escrito. ¿Cómo sabemos? Camino de Maús, un Shabbat, cuando resucita Yeshua, se están regresando Cleofas y otro discípulo, Lucas 24, y él comienza a relatarle todo de él. Ellos no lo reconocían. Entonces, cuando comienza su relato de quién era Yeshua, porque ellos estaban sorprendidos de que acababan de matar al que ellos pensaban que era el Mashiach, y él les trata de explicar cómo el Mashiach y su muerte estaban escritas en la Torah, y les dice, ustedes son tardos en entender. ¿Acaso no está escrito, no dice en la Torah oral, escrito en el Tanakh, en los profetas, en los salmos, de que el Mesías tenía que morir? Entonces, el Mashiach está dando validez, está ya como Mashiach, porque el ministerio del Mesías, de Mashiach, es luego de la resurrección. Entonces él está sentando el fundamento de la predicación del Evangelio, solo lo escrito. Otra cosa, cuando dicen Gálatas del Evangelio, nosotros vemos que cualquiera que predique otro evangelio sea anatema, es decir, cualquiera que predique otras buenas noticias dadas al pueblo de Israel está bajo maldición. Eso quiere decir en una traducción correcta. Entonces nosotros debemos saber qué se predicó, cuál es el evangelio, dónde se predicó el evangelio original. Si nosotros vamos a Hebreos 4, en los primeros versos vamos a ver que el evangelio, pero no fue traducido en Hebreos 4 como evangelio. Ahí sí el traductor le dejó como buenas noticias, pero la palabra original, que es la misma que se utiliza en otras traducciones para evangelio, dice que el evangelio fue predicado en el Sinaí y fue escrito en piedra, porque hay que comprender por qué se escribe en piedra. Siempre en esa cultura, en ese tiempo se escribía en piedra, y lo escrito en piedra era inamovible, no podía cambiar ni un rey.
Por eso las leyes de Hammurabi fueron escritas de petroglitos, porque era una costumbre. Y las leyes de Hammurabi aplicaban para toda esa parte de la Mesopotamia. Y el rey mandó a que se ponga durante muchos siglos en los parques, en las ciudades, se pongan esos petroglitos, esas piedras escritas. Nadie podía cambiar esas reglas, y una de esas reglas, me voy a salir un poquito del tema, algo maravilloso, era que si alguien estaba adorando a otro dios, se ha puesto en un río, la ley 132 de Hammurabi, y en el río se ha pasado por agua. Si se salva, si el río no lo mata, si el agua no lo consume, el que lo acusó debía entregar todos sus bienes y él ser muerto. Y eso pasó cuando cruzamos el Jordán, y eso pasó cuando nuestro pueblo cruzó el Mar Rojo, y eso pasa cuando te bautizas, cuando haces la inmersión en agua. Está pasando eso, porque son patrones que si no comprendemos el contexto histórico, nosotros podemos pensar que esas cartas son para nosotros. Nosotros debemos saber a quiénes, cuándo, cómo fueron dirigidos, qué pensaban esas personas en aquel tiempo. Esa parte histórica es maravillosa, esas nos aseguran que nosotros estamos en un camino correcto y verdadero, hermanos. Bien, bastante amplio la acotación de Marcelo, en el sentido de que la Biblia traduce dos referencias con un mismo significado. Si vamos a los originales, nos vamos a encontrar que cuando Pablo dice ley en un verso y dice ley en otro verso, son dos pensamientos diferentes: la Torá o los mandamientos del Padre, y la ley rabínica o halajá rabínica o jurisprudencia de hombres, que Yeshua, como decía el hermano Yohanan, discutió con los fariseos en Mateo 15, cuando les dice: ustedes han invalidado los mandamientos del Padre, poniendo por encima sus tradiciones. Por eso Isaías profetizó en contra de ustedes: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí, porque lo obedecen a mandamientos de hombres. Es porque estaban obedeciendo específicamente a los hombres. Bien, vayamos ya a Gálatas una vez más, recuperemos, porque ya vamos a terminar, se nos fue el tiempo. Vamos a leer otros versos y vamos a dejar inconcluso el capítulo 1 hasta la próxima semana. Vayamos al verso 3. Ha pasado más de una hora y recién hemos estudiado o profundizado en la reseña histórica de 3 versos de esta carta a los Gálatas. Pero bueno, la próxima semana vamos a ir más rápidamente. Gálatas capítulo 1 versículo 3 dice: gracias a ustedes y paz o shalom de parte de Yahweh nuestro Padre y del Maestro Yeshua HaMashiach, a quien se dio a sí mismo por nuestros pecados. De este modo nos libró de la presente era malvada, conforme a la voluntad de nuestro Elohim y Padre. Cuando dice que gracias a Yeshua, Él está hablando de primera persona, porque dice nos libró, Él se está incluyendo, nos libró de esta era malvada. Yeshua lo libró de la era malvada. Sin embargo, Pablo dice en 2 ocasiones que él era un israelita circuncidado al 8º día, instruido en la Torá, celoso de la ley. Cuando habla celoso de la ley, está hablando de los legalismos, de la escuela de Gamaliel, que era venida del pensamiento de su abuelo, de Shammai. Entonces dice que era de Gilel, que él era celoso de esas cosas, que Shaul era celoso de esa ley, pero que sin culpa, dice él en el libro de Colosenses, sin culpa. De Filipenses es que dice que él era sin culpa de eso, pero porque él lo aprendió de pequeño. Por eso él dice que gracias a Yeshua es libre de la era malvada. Porque la era malvada, ¿cuál es? Es la era en la cual Satán le metió mano a lo del Eterno, a lo del Padre, confundiendo a las personas. Y eso ocurrió cuando el pueblo se fue hasta Babilonia, o cuando antes de Babilonia, cuando las personas se dejaron influenciar por Satán para transgredir los mandamientos del Eterno. Pero Yeshua quita esa maldad, Yeshua quita el pecado. Versículo 4 dice: y quien dio y que se dio a sí mismo por nuestro pecado, de este modo nos libró de la presente era malvada, conforme a la voluntad de nuestro Elohim y Padre. Versículo 5: a quien sea la gloria o la cabot, como se dice en hebreo, por los siglos de los siglos. Amén.
versículo 6. Estoy asombrado de que tan pronto se estén apartando del que los llamó, del favor, la Reina Valera seguramente dice gracia, de la gracia de Mashiach, para ir tras una buena nueva diferente. La Reina Valera dice tras un evangelio diferente. Aquí quiero detenerme un momento para hacer una aclaración. El concepto de evangelio, hermanos, ni los propios evangelistas lo saben. No saben qué significa evangelio. No hay un concepto de evangelio, porque evangelio viene de evangelus. Evangelus en latín significa mensajero de luz. Proviene de una raíz griega. Pero eso no tiene nada que ver con las buenas noticias de las que acá en los textos arameos dice. Las buenas noticias. ¿Cuál era la buena noticia? Pablo le está escribiendo a los expatriados. ¿Cuál sería la buena noticia para un expatriado? Hoy en día, por ejemplo, si Perú hubiera conquistado Ecuador y hubiera salido una gran cantidad de ecuatorianos como lo es hoy. Hoy en España, por ejemplo, los ecuatorianos en España podemos decirle que son galut, son expatriados y están lejos de su patria. Entonces, ¿cuál sería la buena noticia para un ecuatoriano en España, por ejemplo? Que el gobierno cambió, que hay reformas para los cuales ellos pueden venir a su nación a vivir de una forma cómoda. Eso sería, por ejemplo, una buena noticia para un ecuatoriano en España. Siempre doy este tipo de ejemplos para tratar de que nos comprenda lo que queremos enseñar. Entonces, para un expatriado del pueblo de Israel, ¿cuál sería la buena noticia? ¿El evangelio? No, porque el evangelio cristiano dice que el pueblo de Israel está acabado, que Dios los desechó y que ahora hay un pueblo que ama a Cristo y que obedece a la cruz y que obedece al Papa, y otros obedecen a los concilios de hombres de las doctrinas evangélicas, y que se van a ir al cielo cuando venga Jesús. Eso es falso, porque esa no es la buena noticia que Yeshua vino a decir. También hay que acotar que en el tiempo de la carta a los Gálatas, el judaísmo como religión les impedía regresar. Por eso es que dice que era abominación para Cornelio. Si es que el Eterno no le da esa visión a Cornelio, que no se trata nada de comida para los hermanos nuevos, sino es una visión que se refiere al regreso de los expatriados o de los gentiles que se incorporan. Si es que no le da esa visión maravillosa, él no hubiera comprendido ni hubiera dejado el legalismo que él seguía, que era que para un varón judío era abominación entrar a la casa de un gentil o mezclarse con los gentiles. ¿Por qué? Porque la buena noticia, el evangelio, es que ya los gentiles son los mismos. Claro, la buena noticia es que pueden regresar, que ya vino Yeshua, al que ustedes estaban esperando. ¿Se acuerdan que ustedes están esperando un Mesías? Que ese Mashiach que iba a enviar Yahweh iba a conformar el reino, que ya no existía, porque el reino ya no existía, y habían pasado 2 periodos. El periodo griego, varios periodos, porque por ejemplo las 10 tribus fueron sometidas por el imperio asirio. Luego vino el imperio griego, que sometió inclusive a Judá, y ya estaban bajo el dominio romano, es decir, estaban bajo 3 dominios ya. Y la buena noticia es que eso se iba a acabar y que iba a haber un rey judío, un rey prometido. Perdón un ratito con los hermanos también, aquí hay un contexto muy bonito, de que todas las esposas de todos los hebreos siempre estuvieron junto a un pozo. Abraham encontró en un pozo a Sara, Isaac en un pozo, Jacob en un pozo, y Yeshua encuentra a la samaritana en un pozo. Y ahí le dice, sí, porque 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. Está hablando de los 6 imperios que lo tuvieron a la casa de Israel sometida: el imperio asirio, persa, el imperio griego, los medos, los romanos. Entonces, ¿y qué estaba haciendo Yeshua junto al pozo con la samaritana? Cogiendo novia, trayendo a las 10 tribus para que sea la novia del Cordero, con Judá. Sí, muy bueno. Bueno, entonces estábamos en el tema de que, ya se me fue un poco el contexto, pero estábamos diciendo, las buenas noticias, hermanos, no tienen nada que ver con el evangelio. Olvídense de la palabra evangelio y ayudemos a que los hermanos entiendan que la palabra evangelio, su definición no es clara. Ni siquiera el que la creó sabe ni tiene una definición de la palabra evangelio. Pero las buenas noticias sí. La conformación del reino para un israelita que no existe reino, que le digan se va a restaurar el reino, vamos a tener un rey de los nuestros, un rey judío como lo ofreció nuestro Padre eterno. Entonces sí era una buena noticia, porque estaban dispersos.
sometidos bajo otras reglas, sometidos bajo otras doctrinas, bajo otras costumbres. Entonces era una gran, magnífica y buena noticia regresar a su tierra a vivir bajo el régimen y el dominio de su Dios, de su Elohim, de Yahweh. Entonces, para eso, Yeshua, que les enseñó la conformación del reino y que el rey prometido era Yeshua, les dice: me extraña que hoy, no está hablando de un día, de 2 días. Pablo los había visitado hace muchos años, porque ahora le está escribiendo cuando él está lejos. Le dice: me extraña que en este tiempo ustedes estén escuchando otras buenas noticias. ¿Por qué? Porque a esa región fueron judíos a tratar de judaizarlos. Y les iban a contar otra historia sobre la restauración del reino. No la de Yeshua, sino la que ellos siempre andaban buscando. Esa es la diferencia. Bien, entonces para eso, hermanos, vayamos un poco más adelante al versículo número 7. Estábamos leyendo el versículo 6, creo. Sí, vayamos al versículo 7. Dice: no es que haya otra buena nueva. No existe otra buena nueva. Es decir, el famoso evangelio no existe porque no hay otra buena nueva. Es una sola buena nueva. ¿Cuál? Cuando Yeshua le dijo a sus discípulos: vayan a predicar las buenas noticias, no le dijo vayan a predicar el evangelio. En el libro de Mateo dice de esa manera: vayan a predicar las buenas noticias, díganle que el reino se ha acercado. No está diciendo díganle que la Iglesia Católica va a venir y que va a cambiar las cosas. No, le dijo: vayan y díganle a la oveja perdida de la casa de Israel que el reino de Israel ya está cerca. Eso era una buena noticia confortable para un exiliado. El reino implicaba que la restauración de Israel está cerca. Todos sabían que la restauración era lo que anhelaban. Inclusive en Hechos 1:6 se sorprenden cuando él es elevado a los Shamaín, a los cielos. Se sorprenden los apóstoles y dicen: ¿cuándo vas a restaurar el reino? Y él les dice: no es para ustedes las fechas ni los tiempos. Entonces eso quedaba latente. No es que Yeshua vino y les contó todo, les dejó muchas cosas para que ellos vayan desmenuzando, porque es difícil hasta el día de hoy sacarle a una persona y darle todo el evangelio. Nosotros hoy tenemos la misericordia del Eterno de comprender esto por los tiempos. Por eso nosotros no acusamos a los hermanos que están en la cristiandad. Tenemos que ser misericordiosos, porque nosotros éramos parte de ellos cuando no era el tiempo. Veamos que esta revelación es de los últimos 10 años, 15 años máximo. Esto se va perfeccionando. Tenemos que tener amor por ellos. Ellos somos nosotros hace 10 años, hace 5 años. Todos los que estamos aquí sabemos y hemos salido de la cristiandad. Por tanto, todas estas cosas que ustedes se van maravillando, que ya para ustedes es fácil, para ellos era difícil. Para un cristiano es difícil asimilar y hacer la transición. Pero el Eterno es el que nos va sacando y nos va poniendo en este camino, y la gloria será para Él. Por tanto, nosotros debemos saber que en ese tiempo Yeshua no les soltó todo. Fue paso a paso, y ellos fueron descubriendo también en su trajinar cómo se va develando para que nosotros hoy día tengamos la película completa de lo que es el Evangelio. Bueno, y ya para terminar, dice versículo 7, no es que haya otra buena noticia, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir la buena noticia de Mashiach. Verso 8. Pero aún si nosotros mismos o un mensajero del cielo, mire, aunque nosotros o un ángel del cielo les anuncie una buena nueva diferente de la que les hemos anunciado, sea anatema. La Reina Valera también dice sea anatema, porque anatema en griego significa esté bajo maldición. ¿Y por qué dice esté bajo maldición? Eso no lo comprenden los evangelistas, ni los católicos, ni ninguna doctrina cristiana. ¿Por qué Shaul Pablo dice que el que anuncie una buena noticia esté bajo maldición? No le entienden por qué. Yo les voy a leer y lo van a comprender. Deuteronomio 28:15. Deuteronomio 28:15 dice: y será que si no oyeres la voz de Yahweh tu Elohim, o Yahweh tu Dios, para cuidar de poner por obra todo lo que Él te mande, todos sus estatutos que yo te estoy prescribiendo hoy, que vendrán sobre ti todas las maldiciones y te alcanzarán.
por eso fue que Pablo dijo, él no habló griego, estoy seguro que esta carta no se escribió en griego, de eso estoy seguro, porque Pablo era muy conservador. Él venía de una corriente, como dice Marcelo, de Gamaliel y de Gilel, su abuelo, que eran muy conservadores. Estoy seguro que él no sabía griego porque era un hombre muy intelectual. Recordemos que se crió en una región donde el idioma griego, él era de Tarso, de Cilicia, donde esa región era una región muy comercial y el idioma griego es como el inglés de hoy, el idioma comercial del mundo, pero él era muy conservador de su idioma. A tal punto que vemos en los Hechos de los Apóstoles que cuando se dirigió al Sanedrín, lo hizo en idioma hebreo, y lo dice el libro de Hechos de los Apóstoles. Así que él seguramente dijo que el que anunciaba algo diferente a lo que Yeshua ya le había mostrado a él, con todo el conocimiento que él tenía, porque era un maestro de la Torá. Él era un maestro, nosotros no hemos llegado todavía a la altura del conocimiento de Shaul en cuanto a las ordenanzas de la Torá. Y sin embargo, él dice que Yeshua le enseñó la verdad de la aplicación de esa Torá. Y que si alguien llega a enseñarles, aunque sea un ángel de cielo, le llega a enseñar otra cosa, ese ser esté bajo maldición, por lo que Yahweh ya había anunciado por boca de Moshe, que el que no obedece lo dicho por el Eterno y el reino o la anunciación del reino a través de los profetas, que era en la majestad de Yeshua, porque Isaías, Jeremías, Abdías, Zacarías, Ezequiel y todos los profetas anuncian a Yeshua como rey único y eterno de Israel. Así que el que anuncie algo diferente se está yendo contra la palabra del Eterno y estaba bajo maldición. Bueno, vamos a dejar el versículo número 9, ya para la próxima semana se nos fue el tiempo, pero los invitamos a que le aparece en la pantalla, o la página de la Torah Salva, torasalva.hindo.com. Eso es importantísimo. Ahora nosotros vamos a saber la importancia de conocer el origen de las palabras. Porque ciertamente la Biblia Peshita, inclusive la Israelita Nazarena, que es una versión revisada de la Peshita de nuestro hermano José Álvarez, todavía contiene errores. Pero si nosotros vamos al Targum siriaco, Targum significa en hebreo traducción. El Targum siriaco es arameo, de donde es tomado la Peshita. Esta versión dice en el libro de Gálatas, en vez de decir Gálatas, dice Galut Ya. Esta versión es del siglo I, por tanto es lo más antiguo y lo más exacto que existe. Y es de ahí donde nosotros vamos a corroborar que Pablo no le escribió a ninguna iglesia llamada Gálatas, sino que Pablo escribió a Galut Ya. ¿Y quién es Galut Ya? Es lo que hoy día vamos a aprender. Ahora, cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas, habían pasado 700 años del cautiverio de las 10 tribus, llamada la Casa de Israel, o el Reino del Norte, por el rey de Asiria, y fue llevado o deportado hacia varias ciudades dominadas por los asirios, que es precisamente a donde Pablo escribe. La deportación en hebreo y en arameo, que se escribe igual, porque provienen de la misma raíz, de una raíz semita, que es el mismo origen, es la palabra galá. Galá significa expatriar o deportar, y también significa extraer, revelar o mostrarse. Eso es algo muy lindo que vamos a ver más adelante, porque fíjense que de donde viene galut, que significa expatriado o significa transportado, cautivados o cautivar, proviene de una raíz que también... De que claro, esto cada uno de nosotros tenemos que aprender ya de por sí mismo. Anda, escucha. Que nada, que esto será maravilloso de emprender este libro, un libro muy aclarador, cuando se entiende las escrituras desde un punto de vista diferente, porque el punto de vista cristiano normalmente nos lleva siempre al mismo lugar, al callejón sin salida, donde siempre llegamos nosotros y empezamos a
a romper esa salida con las preguntas de siempre. ¿Pero esto por qué? Esto no entra en la cabeza, esto no es lógico, esto no tiene por qué ser así. Y claro, esas preguntas no son de nosotros, sino es el espíritu que el Ruach que está constantemente redarguyendo, diciendo que hay que atravesar esa pared porque esa pared la han impuesto los hombres. Bueno, yo estoy muy agradecido de formar parte de este proyecto. Ya hablaremos con más tiempo de otras cositas que han estado sucediendo durante esta semana. Y nada, doy paso al siguiente hermano para que salude. Bien, nuestro hermano Alejandro tiene un poco de problema con la señal, ya se estará reincorporando. En Bogotá, en Colombia, en Cali, también está nuestra hermana Yamile, y que también quiere enviar un saludo y bendiciones para todos ustedes. Adelante, hermana. Shalom, hermanos, shalom a todos, un saludo de aquí que está allá en Guayaquil, a todos en la congregación de Monarquija, a todos un gran saludo y pues feliz de estar aquí, gracias a todos. Bien, ahora sí, hasta que nuestro hermano Alejandro Espina se incorpore, vamos a empezar ya con el estudio para no dilatar el tiempo. Antes de empezar con el inicio, digamos ya en el contexto de la carta a los Gálatas, como traduce la Reina Valera y las demás traducciones bíblicas cristianas, es necesario que hagamos una reseña histórica respecto de esta carta. ¿Por qué? Porque las traducciones hicieron perder... Bill, para todos los hermanos, vamos a hablar este libro es el más comprometido con, el más tergiversado, podríamos decirle, con el gran engaño que ha tenido en los últimos 2000 años la comunidad que busca del Eterno. En esta carta, primero se han atribuido como remitentes, como beneficiarios también de la carta, se han distorsionado la verdad, se ha desenfocado del contexto, y todo esto es el estudio que Marcelo ha preparado y los hermanos para hacer esta aclaración, porque la cristiandad tiende a distorsionar casi todas las cartas, el contexto, pero esta carta es la que a ellos les da sustento para abolir la ley, cuando realmente la carta es de exaltación de la ley y desenmascara las falsas doctrinas. Bien, adelante, Moshe. Bueno, saludaros, feliz día para todos los que estéis escuchando, es una bendición volver a teneros. La semana pasada no estuve por aquí porque estuve fuera de la ciudad, pero bueno, esta semana sí vamos a iniciar el libro de los Gálatas y todo lo que realmente nos encierra en este maravilloso libro que tanto ha dado que hablar a través de los siglos. Y últimamente, bueno, pues la verdad es que la diferenciación que tenemos entre los que se llaman conocedores del Evangelio y los que realmente persiguen la verdadera doctrina. Hoy Johanan no está conmigo, tiene su propio ya su cuenta, así que bueno, le dejo también a él que salude porque está deseoso de entrar, no sabía si lo estaba escuchando, así que Johanan, adelante. Hola hermano, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. Ah, bien, gloria a Dios. Os saludo a todos hermanos porque estaba deseando de empezar esta aventura como pues supongo por este canal de Justin TV, el canal de la verdad, el canal de la vida. Bendiciones para todos ustedes, los que hacemos el Ministerio Internacional Verdad de Vida y el Ministerio Unidad de las Dos Varas. Con nosotros, acá en estudio, en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, Suramérica, se encuentra nuestro hermano Marcelo Espinosa, con quien vamos a estar en este día llevando a cabo este estudio de las cartas de Pablo. Para esta ocasión, Gálatas. Vamos a hacer en este primer capítulo una reseña histórica sobre esta carta, porque es importante saber realmente a quién le escribió Pablo, porque las traducciones bíblicas del cristianismo dicen que Pablo le escribió a una iglesia denominada Gálatas,
y esto no tiene asidero jurídico en la escritura, así que vamos hoy a analizar este tema. Y para este estudio contamos con la presencia de nuestro hermano Moshe Ben David, que está en Sevilla, España, y nuestro hermano Alejandro Hananya Ospina, que se encuentra en Miami, que por cierto tiene un poco de problema con su señal por una tormenta eléctrica que hay, pero ya está con nosotros. Y también nuestro hermano Yohanan Aleph, nuestro hermano, pues que por cierto es un gran predicador que está también con nosotros compartiendo estos temas. Con ustedes Marcelo Espinosa, para que se dirija también y envíe sus saludos y bendiciones. Adelante, Marcelo. Shabbat Shalom a todos los hermanos. Queremos también participarles que estamos aquí con nuestro hermano Bill Borden de la Quejilá de Carolina del Norte, que nos está visitando también. Él ha venido, como ya sabemos, la semana anterior él vino a hacer unos trabajos que él hace con su profesión cada año. Él tiene una manera de manifestar su amor a los hermanos, haciendo profesionalmente, atendiendo, sirviendo con sus recursos a la comunidad. Él ha escogido el Ecuador y nosotros estamos muy bendecidos con la visita. Welcome. La verdad de lo que plasmó del pensamiento de Pablo, del llamado Pablo, que realmente es el Sholiat Shaul, no el apóstol Pablo. Pero bueno, así se lo conoce en el mundo cristiano, por lo tanto nosotros siempre vamos a estar mencionando el nombre de Pablo. Entonces, para entrar en la reseña histórica, nuestro hermano Bill pues ya tiene el texto. Él no entiende español, pero ahí hay un intérprete que si necesita algo le va a estar comunicando, le va a estar traduciendo. Dice esta carta, supuestamente en la traducción vernácula, que Pablo le escribe a una iglesia llamada Gálatas, y esto es un total error, porque realmente si nosotros leemos el texto arameo de donde se tomó la peshita, esto es algo que quiero aclarar porque hay muchos hermanos, sobre todo nuestro hermano Candy Suárez de España, me escribió diciendo que me recomienda no seguir leyendo la peshita porque la peshita tiene errores en su traducción, al igual que la Reina Valera. Y en eso tiene razón, las traducciones al español todas tienen errores. Por eso es necesario que nosotros vayamos aprendiendo, hermanos. Acá ya estamos empezando un círculo de enseñanzas de hebreo, acá en la Keilah, para que los hermanos comiencen a identificar verbos, sustantivos, pronombres y luego conjugaciones. ¿Por qué? Ciertamente a muchos se nos va a complicar ser unos expertos en hebreo o en arameo, pero lo que sí debemos aprender es a utilizar el programa EastWord, que nos da la facilidad de tomar las Biblias que tienen la codificación Strong y nosotros podemos ir al origen de la palabra para saber qué realmente fue lo que se escribió. Esa es una herramienta fundamental y muy buena, que la puede encontrar en nuestros sitios web www.ministerioverdadevida.hindo.com